empezar el día de hoy. Gracias porque nos acompañan allá en la transmisión. Y el día de hoy tenemos un tema, continuando en el libro de Génesis, con Agar e Ismael. Y vamos a estar meditando en Génesis, si puedes ir abriendo el libro de Génesis, capítulo 16, y vamos a leer del 1 al 6. Y después vamos a tocar otros pasajes. Nos vamos a ir a Gálatas, al Nuevo Testamento. Nos vamos a ir a Génesis, capítulo 21, principalmente. Y posiblemente brincaremos a un salmo, dependiendo cómo nos dé el tiempo. Uno de los más grandes temas o problemas que ha tenido la humanidad desde que el hombre pisa tierra ha sido la esclavitud, ¿no? La esclavitud la vamos a ver incluso el día de hoy. Vamos a ver una persona que vivió de alguna manera en esclavitud. ¿La esclavitud qué es? Bueno, pues podríamos entender, fíjense, es la posesión de una persona como propiedad. Y la definición que tú ves en pantalla es estado de una persona sometida a servidumbre forzosa, que enfatiza la idea de propiedad, control total sobre la vida, la libertad y la fortuna de esta persona por parte de un propietario o de un amo, ¿no? Y muchos pensamos que la esclavitud es un tema del pasado, ¿no? Muchos pensamos que la esclavitud pues la podemos ver en Génesis, incluso hay un libro en el Nuevo Testamento que de alguna manera toca el tema de la esclavitud, que es la carta a Filemón, ¿no? Pero la esclavitud es tan moderna como el Facebook, como el Instagram. En el día de hoy, en el mundo, al momento de que yo estuve redactando y estudiando para este mensaje, buscando cifras en internet, hay alrededor de 50 millones de personas que viven en esclavitud, ¿no? Y quitemos los esclavos de Guantánamo o los prisioneros de guerra, ¿no? Me estoy refiriendo a personas que ahorita vamos a ver. De esas 50 millones, ¿no? Aproximadamente 28 millones de personas tienen o viven en trabajos forzados. Y tú me dirás, bueno, ese trabajo forzado, ahorita vamos a ver qué es. Y los otros 22 millones de personas en matrimonios forzados. Ahora, de los 28 millones que vemos en trabajos forzados, el 63% tiene que ver con la explotación sexual. Es decir, estamos hablando de un 17.5 millones de personas que viven en esclavitud sexual, ¿no? Y de esos 17.5 millones, 4 de cada 5 personas son mujeres. Y nos estamos refiriendo principalmente pues, a la explotación sexual, al tráfico sexual de la mujer, ¿no? En todos los países. Luego, de los 22 millones restantes, ¿no? Es decir, que representan el 85% de esos 22 millones, que estamos hablando que más o menos serían como el 16 millones de personas, son menores de 16 años. Y cuando vemos estos 22 millones de personas que tienen que ver con matrimonios forzados, ¿no? Estamos hablando de prácticas patriarcales muy arraigadas y que en la mayoría son matrimonios arreglados por los padres hacia los hijos, ¿no? Y esto generalmente se ve mucho en Asia, en el Pacífico y en algunas zonas todavía de nuestro país, ¿no? Y en los países árabes, principalmente 4.8 de cada 1,000 habitantes ha sido forzado a tener un matrimonio con una persona que no desea, fue por un arreglo de sus padres o etcétera. Esto a modo de contexto y de introducción del pasaje que vamos a ver. Pero de alguna manera la esclavitud no solamente es física o emocional. Después de la caída del ser humano, el ser humano pecó y vino la caída en el Edén. Ya lo vimos ahí, hemos estado estudiando a lo largo de este año el capítulo 3 de Génesis. Y a partir de ahí todos los seres humanos, de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados,
y libertados del pecado veniste a ser ahora ¿qué? Siervos, o de alguna manera también esclavos de la justicia. Y eso está el apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia, a un conjunto de creyentes, diciéndole, pues todos nacimos esclavos del pecado, ¿no? Somos esclavos del pecado, pero a través de Jesucristo y del Evangelio podemos venir a una libertad. Y como aquellos que hemos sido liberados del pecado, nosotros como creyentes deberíamos de alguna manera ser defensores de la eliminación de la esclavitud humana en el mundo en el día de hoy, ¿no? A través de las cifras que yo di, ¿no? Y la pregunta surgiría entonces, ¿la Biblia está a favor de la esclavitud? Y no vamos a entrar en ese tema, no lo voy a desglosar. Pero el hecho de que la Biblia mencione ciertos usos y costumbres no significa que la Biblia los está avalando, ¿no? Vemos, por ejemplo, que allá en los libros históricos del Antiguo Testamento se menciona que los reyes tenían muchas mujeres, incluso el rey David llegó a tener muchas mujeres. Pero el hecho de que se menciona no significa que Dios está a favor de la poligamia, por ejemplo, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, el día de hoy, ¿no?, veremos la historia de una mujer, la mujer Agar. Es una historia de una mujer que era esclava, una mujer con abuso emocional, marginada por sus amos, ¿no? Y la historia de Agar es el prototipo de personas que sufren maltrato por aquellos que deberían de protegerlos o velar por ellos, ¿no? Pero aún Dios, en estas circunstancias en las que tú te puedas encontrar, y vamos a ver que puedes ser tú hoy día esclavo de algún vicio, algún hábito, la pornografía, alguna relación tóxica, etcétera, Dios te está observando como observó a esta mujer y provee la libertad para todos aquellos que desean creer, que desean obedecer y confiar en Dios. Abre tu Biblia entonces y vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra de Dios en Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 6. Y dice así, ahí en tu Biblia, esta es versión Reina Valera, y dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a ella, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de la presencia, de su presencia. Puedes tomar asiento. Bueno, en el capítulo 15 de Génesis, que la semana pasada el hermano Roy y hace 15 días Rubén nos compartieron, a modo de contexto, capítulo 15, versículo 3 al 4 dice así. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Está hablando Dios con Abraham. Y Abraham le respondió, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham tenía 80 años aproximadamente cuando sucede este diálogo entre él y el Creador, ¿no? Y Dios le promete que a través de Abraham serían benditas, ¿qué? Todas las naciones, a través de un heredero. Y en su lógica humana, él dice, me heredará este esclavo, ¿no?, este nacido en casa. Ahí ya estamos viendo el concepto de la esclavitud, ¿no? Y después del pacto con Dios con Abraham tenemos el capítulo 16, que es el que acabamos de leer, ¿no? Y Sarai decide utilizar una solución, ¿no? La esposa sustituta,
que era una práctica muy común en aquella época, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquella época se pensaba que una mujer que era estéril, pues de alguna manera no había sido bendecida por Dios. Y los niños nacidos de la sierva, que era muy común darle, y lo vamos a ver un poco más a detalle adelante, se les daban a la sierva le daba hijos, y entonces esos hijos eran tomados como hijos de la madre, ¿no? En este caso, vamos a ver más adelante que esta costumbre era muy común, tan así que las esposas Lea y Raquel de Jacob utilizaron este método, allá en Génesis capítulo 30. Esta acción de Abraham indica la lucha humana en la vida de espera de Dios, en las promesas de Dios, ¿no? Seguramente tú has leído algunas de las promesas que Dios te ha dado en la Biblia, ¿no? Y de esas numerosas promesas, pues muchas veces nosotros tenemos luchas, porque muchas de esas promesas chocan contra nuestro intelecto, chocan contra la lógica humana y chocan contra las circunstancias. Y podemos cometer errores, como incluso vamos a ver hoy en día, en el pasaje del día de hoy, ¿no? ¿Hay alguna promesa de Dios que está chocando con tu intelecto humano, ¿no? Esta acción de Abraham, y la que vamos a ver, pues es tratar de resolver una situación o tratar de resolver una promesa de Dios a través de la lógica humana. Y vamos a ver entonces los argumentos de Sarai, ¿no? Sarai, el problema que enfrentaba Sarai o esta pareja patriarcal era sin duda la falta de descendencia. Dios les había dicho un heredero, a través de un heredero tú serás bendición a todas las naciones. Sarai se sentía responsable de esta situación, porque si tú y yo vamos al capítulo 16 de Génesis, el que acabamos de leer, ¿qué dice así? Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿no? El plan de Sarai era que Agar, su sierva adquirida, tomara el lugar biológico de ella y ella fuera la que le diera los hijos a Abraham. Y entonces a esta situación la bautizaremos el día de hoy por temas del sermón, pues el proyecto Ismael, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los argumentos que Sarai utilizó y que posiblemente son argumentos que tú y yo muchas veces usamos en nuestra lógica humana, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios y se confronta, ¿no?, con nuestro modo de pensar y volteamos y vemos ciertas circunstancias, podemos decir, esto es de Dios, ¿no? Pero no necesariamente es de Dios. Vamos a ver los argumentos lógicos que Sarai o que esta pareja utilizó para echarle una mano a la promesa de Dios. Primero, un argumento biológico. Tú vas a Génesis capítulo 16, versículo 1, y lo acabamos de leer. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva que se llamaba Agar. Y si vamos a Génesis capítulo 11, ve a Génesis capítulo 11, ¿no? Dice así, Génesis 11:30, dice: mas Sarai era estéril y no le daba hijos. Entonces, imagina la escena. Incluso el año pasado hubo una película que se llama Su único hijo, no sé si la llegaron a ver y fueron al cine, y habla de esta historia. Bueno, habla parte de la historia de Abraham, pero toca este punto, ¿no? Y en la lógica de Sarai dice, Dios, porque la Biblia nunca registra que hubo un diálogo entre Dios y Sarai para esta promesa, ¿no? Que yo recuerde. Y Sarai seguramente pensó, bueno, Abraham le dijo a Sarai, oye, dijo Dios que a través de un hijo mío habrá herencia a todas las naciones, ¿no? Y dice, oye, pero yo soy estéril, pues yo no te puedo dar un hijo. Eso es un argumento biológico, ¿estamos de acuerdo? Y hasta cierto punto válido, ¿no?, en nuestra forma de pensar, pero no en los planes de Dios. Argumento
teológico, ¿no? Si vamos al capítulo 16, versículo 2, dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. O sea, esto es de Dios, porque Dios me hizo estéril, ¿no? Y a veces, entonces, nos podemos convertir o justificar nuestras decisiones en la vida culpando a Dios o diciendo que son cosas de Dios, ¿no? ¿Por qué eres borracho? Porque mi papá era borracho, ¿no? ¿Por qué educas a tu hijo así? Pues porque fue la educación que yo recibí, ¿no? Y está dentro de tu lógica humana. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3, versículo 12? Cuando el hombre cae y peca, ¿qué le dice a Adán? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, ¿no? Yo me equivoqué, porque es que la mujer que tú me diste. Y de alguna manera, entonces Dios por algo me hizo estéril. Entonces seguramente Dios está a favor de esta situación. Argumento número 3, un argumento histórico. Vamos a Génesis 16, versículo 3, dice así, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán. O sea, ya habían pasado 10 años. Entonces, pues de alguna manera hay que actuar rápido, ¿no? Porque pues tú y yo podemos morir, ¿no? Si tú mueres, Abraham, entonces ¿de dónde van a ser el hijo? ¿No? Y yo soy estéril, biológicamente no te puedo dar hijos, pues vamos a apresurar esto, ¿no? Argumento social. Génesis capítulo 30, vayamos a Génesis capítulo 30. ¿No? Según los códigos de leyes encontrados, esta práctica era muy común, ¿no?, en ese tiempo. Y si yo voy a Génesis capítulo 30, versículos del 1 al 13, dice así. Viendo Raquel, ¿quién es Raquel? Esposa de Jacob, Jacob, hijo de Isaac, ¿no? Isaac, hijo de Abraham. Dice, no le daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dijo y me dio un hijo, por tanto su nombre será, ¿qué? Dan, ¿no? Viendo después Lea, versículo 9, que había dejado de dar luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad, ¿no? Entonces vemos que las dos esposas, Lea y Raquel, utilizaron un método que socialmente era aceptable, ¿no? Y a lo mejor en nuestra sociedad del siglo XXI, si un matrimonio no puede tener hijos, pues hay recursos como un bebé probeta o una matriz sustituta en nuestro tiempo, ¿no? O el vientre de alquiler. No voy a entrar en este tema si estamos hablando si es moral o no es moralmente correcto un vientre sustituto. Pero a lo que yo voy es que hay métodos que son aceptados en la sociedad y que la ciencia permite. Si esto lo llevamos a hace 4,000 años aproximadamente, ¿no?, entonces pues estamos en una situación muy parecida. Era socialmente aceptable que la mujer le diera a su esposo las siervas o las esclavas y que estos hijos que nacían de ella eran tomados como hijos legítimos de la esposa, en este caso de Sara, Raquel o Lea. Argumento intelectual. Si yo voy a capítulo 15, versículo 4, dice así: luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te dará. Y algo muy interesante y me gustó,
cuando vi la película de Su único hijo hace un año, que salió como por agosto del año pasado, aunque la Biblia no lo registra y no estoy diciendo que esto es, doctrina, etcétera, pero me gustó un diálogo, ¿no? De la película donde Sara le dice a Abraham, dice, bueno, eso es lo que Dios te dijo a ti, pero a mí nunca me ha dicho nada Dios, ¿no? Y entonces, yo no sé si yo te tengo que seguir, le decía en el diálogo de la película, dice, pues a lo mejor Dios te dio a ti la tierra, pero no sé si me la dio a mí o si yo estoy incluida en ese plan, ¿no? Y cuando vemos aquí el diálogo entre Dios y Abraham, él dice, un heredero tuyo, ¿no? Y posiblemente Sarai, ¿no?, ha de haber pensado, bueno, es un heredero de Abraham, pero posiblemente no mío, porque yo soy estéril, ¿no? Y entonces, pues lo que hagamos, vamos a utilizar, gracias, pues un argumento social, que es válido, ¿no? Que llégate a mi mujer, que es a mi sierva Agar, y el hijo que te dé, pues es realmente mío. ¿Queda claro? O sea, cuando vemos todos estos argumentos, el argumento biológico, teológico, histórico, social e intelectual, todo parecería que es de Dios, ¿no? El proyecto Misael sería la solución con recursos humanos del cumplimiento de la promesa de Dios de dar descendencia. Pero este proyecto no podría sustituir la promesa de Dios y sería rechazado. Ahora, como toda decisión en la vida, causas y consecuencias. Y este proyecto llamado Ismael tiene sus primeras consecuencias. Sara tomó el asunto en sus propias manos al darle a Agar a su marido, ¿no? Y Abraham muy forzado, ¿verdad? Me encanta esa parte, ¿no? Como varón dijo, bueno, ¿quién soy yo, ¿no?, para negarme? Y tengo que obedecer a mi esposa, ¿no? Y también lo hizo Jacob, lo aprendió de su abuelo, ¿no? Y vamos a ver, ¿no?, que de esta falta de fe sobrevino una serie de problemas. Y una vez que queda embarazada Agar, entonces la primera consecuencia son los celos. Vamos ahí a versículo, si no me equivoco, es el versículo, dice, entonces, dice versículo 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba ¿con qué? Con desprecio a su señora. Y después dice ahí, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. O sea, el daño que yo estoy recibiendo porque esta se está burlando de mí, es realmente a tu nombre, Abraham. Empezó el chantaje emocional, ¿no? ¿Ok? Y dice, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo, ¿no? Cuando vamos a Santiago, capítulo 3, versículo 16, dice 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Además de celos y conflictos, ¿no?, está el desprecio de Agar por parte de, el desprecio a Sarai por parte de Agar, y lo acabamos de ver. Agar se ensoberbeció porque ella pensó que Dios, de alguna manera, a quien bendecía era a la esclava, no a Sarai, ¿no? Y en el contexto social pensaban que Dios de alguna manera había maldecido a Sarai y por eso no podía tener hijos, ¿no? Consecuencia número 3, temor a una posible sustitución. Lo acabamos de leer, ¿no? Dice ahí, mi afrenta sea sobre ti y yo te di a mi sierva por mujer, viéndose encinta me mira con desprecio y juzgue Jehová entre tú y yo. Vamos a Proverbios, por favor, capítulo 30, versículo 21 al 23. Si quieres, búscalo, si no, yo lo voy a leer, o anótalo simplemente, tómale una foto ahí a la presentación. Pero fíjate, dice, por 3 cosas alboroта la tierra, y la cuarta, ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora.
Consecuencia número 4, ¿qué dice el versículo 6? Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que te parezca. Y como Sarai, ¿qué? Afligía, ella huyó de su presencia, ¿no? ¿Y qué es afligir? Buscaba yo en un diccionario, dice causar tristeza, angustia moral, sinónimo de abatir, acongojar, atormentar, amargar, causar desaliento, ¿no? Etcétera. Este tipo de conflictos que acabamos de ver suceden cuando inevitablemente ocupamos el lugar de Dios en su plan, ¿no? Cuando yo tomo la situación en mis manos, ¿no? Y dejo a Dios a un lado. Y la última consecuencia es que Agar huye. Versículo 6 dice que, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Es interesante notar que Sarai no corrió a Agar. Fue Agar quien tomó la decisión de huir, porque qué tan difícil había sido esa relación en casa, porque ella formaba parte de la familia de alguna manera, ¿no? Que se volvió insoportable. Seguramente el bullying que recibía Agar, ¿no? La hartó, la fastidió. Seguramente Sarai le hizo la vida pesada, ¿no? Dice, entre mujeres jamás nos haremos daño, algo así dice, ¿no? Pero dos mujeres con celos dicen que es algo muy, muy difícil de manejar. Y la pregunta entonces de aplicación es, ¿somos personas cuyas acciones y decisiones constantemente causan aflicción a otros? ¿Tus palabras, tus actos afligen a otros? Posiblemente a lo mejor no te das cuenta que tus palabras dañan la moral o las emociones de otras personas, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿no? Irritar, de alguna manera, enfurecer, dar motivo de enojo a alguien, eso es exasperar, ¿no? Yo recientemente le pedía perdón a mis hijos porque yo reconozco que muchas veces en mi manera de educar, creyendo que yo hago lo correcto, a veces he exasperado a mis hijos. Tú, padre que me escuchas, madre que me escuchas, posiblemente exasperas a tus hijos. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Somos ovejas de esta iglesia que causamos aflicción al liderazgo de esta iglesia, ¿no? Somos ovejas conflictivas, ¿ah? O somos ovejas en las cuales se nos puede confiar ciertas acciones, en las cuales promovemos la paz, ¿no? O causamos constantemente aflicción a otras personas. Este tipo de conflictos y situaciones que vemos en la vida de Agar y Sara surgieron por tratar de resolver el problema sin considerar a Dios, ¿no? ¿Cuántas de nuestras decisiones del día de hoy están basadas por este tipo de argumentos? El nuevo trabajo que encontraste, posiblemente te dicen, oye, voy a ganar el 30% más. Y económicamente es un buen argumento, ¿no? Pero a lo mejor requiere que sacrifiques tiempo de calidad con tu familia, o requiere que a lo mejor ya no vengas a la reunión de damas o a la reunión de varones, o ya no vengas a tal lado y empieces a sacrificar otras cosas, tiempo con tu esposa, etcétera. Esa carrera que escogiste, ¿no? o esa universidad o esa preparatoria, a lo mejor suena bien, puede ser la mejor, pero a lo mejor te van a adoctrinar en ciertos pensamientos que te van a alejar de la palabra de Dios. Y a la luz se ve bien, ¿no?
¿Quién está peleado con el dinero? ¿No? Nadie. ¿No? Pero ¿a costa de qué voy a ganar más? ¿No? ¿Por qué esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales? ¿Acaso socialmente no es aceptable? ¿Dónde está lo malo si todo el mundo lo hace? Eso es un argumento social, ¿estamos de acuerdo? Otro ejemplo común es, ¿por qué firmar en un acta de matrimonio? ¿Acaso necesito firmar algo para demostrar que te quiero y que te amo? ¿Es necesario que yo firme ante un juez civil que te amo? Yo una vez me dio en ese argumento, yo le decía a esta persona, bueno, entonces ve a tu trabajo, ve al Departamento de Recursos Humanos y dile que rompan tu contrato, aunque haya un acuerdo verbal, ¿no? Y por fe, pues hay que tener tu aguinaldo, ¿no? No, es que es para protegerme, pues es lo mismo. Un ejemplo, otro, si Dios es amor, entonces, ¿qué tiene de malo que ame y tenga relaciones sexuales con personas del mismo sexo? ¿No es esto una forma de amor sincero? Yo no le hago daño a nadie. Esto es un argumento biológico, ¿no? Y la pregunta es, ¿y dónde está Dios en cada una de las decisiones que tú y yo tomamos día a día? Vamos, y hasta acá podríamos decir, ya terminó el sermón, rompí récord, 30 minutos. El pastor va a ser el hombre más feliz, ¿no? Pero me va a tener que esperar otros 20. Porque quiero entrar a la psicología del personaje. ¿Quién era Agar? ¿No? Porque ya ahorita vimos en un sermón expositivo versículo por versículo, pero yo quiero ir más allá. Quiero que nos metamos en la mente de Agar, en las circunstancias. ¿Quién era Agar? Era una mujer extranjera, ¿no? Cuando tú vas al versículo 1, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva, ¿qué? Egipcia, ¿no? Y Agar, muy posiblemente, y lo vamos a ver en unos minutos, posiblemente se integró a Abraham cuando Abraham bajó a Egipto, ¿no? Entonces ella era extranjera. Tú posiblemente eres extranjero en este país, ¿no? ¿Cómo te tratamos los mexicanos? ¿Cómo te has sentido tú extranjero en otro país? ¿Cómo te has sentido que te tratan? ¿Cómo tratas tú a las otras personas? Agar pertenecía a un estatus social bajo. Posiblemente Abraham la compró cuando regresó de Egipto, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 12, por favor. Son 2 hojas atrás. En el versículo 15 dice, también, dice, bueno, 14, y aconteció que cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante, y fue llevada la mujer a casa del faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. ¿Y qué? Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, y ahí está la palabra, ¿qué? Siervos y criadas, ¿no? Posiblemente Abraham entonces la compró y regresó a Egipto, regresó de Egipto, ¿no? Como una esclava. Y las personas de estatus social bajo, pues no podían tomar decisiones sobre su vida, ¿no? El versículo 1, en nuestro pasaje 16, dice que era sierva de Sarai. El 2 dice que Abraham atendió la petición de su esposa, y el versículo 4 dice que el patriarca se llegó, ¿qué? A ella. La pregunta entonces que nos hacemos es, ¿en qué momento se le pregunta a Agar su opinión? En ningún momento. Fue tratada como un objeto, ¿no? Ella fue utilizada para el beneficio de aquellos que se supone que la debían de proteger. Era esclava, ya lo vimos, ¿no? Sin duda Agar, ahí está, ya fue utilizada. En términos concretos, ella sufrió maltrato, abuso físico, porque si somos muy puristas, independientemente de que sea socialmente aceptado, fue violada, ¿no? Sufrió maltrato emocional cuando era afligida. Y fíjense, y este es el matrimonio, y es el patriarca de la fe. ¿No que los cristianos no pecan? ¿Que los cristianos tienen que vivir vidas santas y puras? Eso
Sí, ¿no? Tenemos que renovar nuestro entendimiento, pero vivimos en un mundo caído, ¿no? Y en una constante renovación de nuestro entendimiento. Pero esta historia es un ejemplo claro, y lo vamos a ver en las conclusiones, de la misericordia de Dios. Digamos, entonces, tendía a burlarse de los infortunios de otro, porque cuando vamos al versículo 4, y se llegó a Agar, la cual concebió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. O sea, Agar tampoco era una perita en dulce, ¿no? Y empezó a ver con desprecio a su mujer, digo, a la mujer de Abraham, ¿no? Al verse en ventaja, ¿no? Muchos de nosotros nos podemos volver arrogantes. Hay un dicho en el ámbito laboral: ¿quieres conocer cómo es una persona? Dale poder y sacará realmente quién es, ¿no? Dale dinero, es que tuvo dinero y se volvió bien codo. No, ya era codo. El dinero simplemente hizo que brotara, ¿no? Y aquí Agar tenía un problema, ¿no? Y la pregunta de aplicación a tu vida es: ¿alguna vez has hecho chistes o comentarios sarcásticos de personas con limitaciones físicas por su estatus social, por su sexo o incluso por su color, ¿no? Tenemos un hermano de tez oscura y mira, ahí viene el negrito, ¿no? Yo en esta iglesia he oído chistes racistas, ¿no? Y desde acá arriba, ¿no? Y de alguna manera, no, es que él y yo nos llevamos. No, se llama respeto, ¿no? Me acuerdo de la secundaria cuando le decían a una chica, tenía un problema con un pie y caminaba así, ¿no? Y los compañeros, mala onda, porque todos en la secundaria hay bullying, y todos, hasta en los adultos, y le decían la matormigas, pisaba y con esta las arrasaba. O sea, ¿a qué grado llega la maldad humana? ¿No? Y nosotros podemos decir, bueno, no pasa nada, no. Ya llegó el mocos, porque algún día lo viste que se sacó un moco y de ahí le dijeron el mocos. Y el pobre crece traumado creyéndose que es el mocos, ¿no? Y el problema viene no solamente cuando ese tipo de chistes y comentarios sarcásticos y clasistas vienen de alguien de la misma edad, sino promovido por los padres o por las personas que deberían de cuidar y promover el ejemplo. Tendencia a huir. Cuando vemos versículo 6, ¿qué hizo Agar? Agar dice: y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, ¿no? Escapar de nuestros problemas puede ser, por lo general, una solución muy, muy tentadora. Porque como dije hace rato, Sarai no la corrió, ¿no? Pero cuando empezó a salir mal la situación y se empezó a desbordar, la primera solución que pensó Agar es: me tengo que ir de aquí, ya no aguanto. Y ayer lo veíamos en la reunión de matrimonios, ¿no? ¿Algún problema en tu matrimonio? La primera solución, el divorcio. Vámonos, me voy por mis cigarros, ya no veo a nadie. Ahí me voy a Chihuahua por mis cigarros y ya no veo a nadie, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21 es la misma historia, ¿no? Y nace Isaac, el hijo de la promesa, ¿no? Y cuando nace Isaac, ¿no? Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sarai concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Voy al 8. Y aconteció, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete. Versículo 9: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz, Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Se cree, y espero no equivocarme, que Ismael tenía ya entre 8 y 12 años, ¿no? O un poco más incluso, ¿no? Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva
no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dije de Sara. Oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndola sobre su hombro, y la entregó al muchacho y la despidió. O sea, le dijo adiós, ¿no? Y vemos aquí entonces que ella, si vamos al versículo 15, dice: y le faltó el agua del odre, ahí está en pantalla, lo tienes en pantalla, y echó al muchacho delante de un arbusto, porque dice que estuvo caminando varios días, y se fue, dejó al niño, no quiso verlo porque pensó que el niño se iba a morir, huyó de esa situación y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, calculale unos 200 metros posiblemente, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, y el muchacho alzó su voz y lloró. Era una mujer que psicológicamente, o en su perfil o en su carácter, huía de las circunstancias. Ella también fue menospreciada 2 veces. La primera vez en Génesis 16:6, y ella huye como una decisión personal porque era afligida. Y su segunda vez, Sara solicita explícitamente la expulsión de Agar e Ismael. Génesis capítulo 21, versículo 10, lo acabamos de leer. ¿Va? Muchas veces nos damos cuenta de nuestros errores, pedimos perdón, y ciertamente Dios es misericordioso y amplio en perdonar, pero las consecuencias de los errores van más adelante del presente, traen dolor y sufrimiento. Debemos de actuar de tal manera que no estemos sembrando preocupaciones en el futuro. Tú puedes comerte ahorita una Coca-Cola comercial, ¿no? Te puedes comer un pie lleno de grasa, etcétera, y estás sembrando dolor para el futuro, ¿eh? Y miren que yo lo digo por experiencia propia, que padezco de gastritis. Pero yo a mis 20 años que comía, me malpasaba, etcétera, ¿no? Y aquí igual, ¿no? El niño fue afectado, porque el niño empezó a crecer, Ismael, y tuvo que ser expulsado con su mamá. O sea, Agar es la única mujer que le puso nombre a Dios. Capítulo 16, no voy a entrar, pero por tema del mismo contexto del pasaje necesito mencionarlo. El hermano que va a predicar la próxima semana entrará en detalle, pero cuando dice, versículo 7, y la halló el ángel de Jehová, capítulo 16, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Oh, eso choca contra el intelecto, ¿no? Estás recibiendo bullying y todavía Dios te dice, ponte sumisa. Tu marido es un cabeza dura y la palabra de Dios te dice, sométete a tu marido. Tu mujer es una mujer muy difícil de amar, ¿no? Pero la Biblia te dice, ama a tu esposa como Cristo ama a tu iglesia, ¿no? Y dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré en tanto tu descendencia, etcétera. Y más adelante entonces dice por aquí, entonces, versículo 13, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, ¿no? Y entonces vemos el nombre de Dios, el Roy, el Dios que me ve, ¿no? Y Dios le dijo, regresa con Sara y sujétate a la esposa de tu amo, ¿no? Dios la consuela, Dios le da guía y Dios le da instrucción. La pregunta es, ¿estás huyendo de una situación incómoda que no quieras afrontar? A lo mejor alguna situación, no lo sé cuál sea, alguna situación escolar, alguna situación laboral, alguna situación ministerial, y estás huyendo. Y tienes años huyendo de esa situación. Arreglar un problema familiar, ¿no? Pero Isaías 41, 9, 11 te dice, ¿por qué? Porque te tomé de los confines de la tierra, le está diciendo Dios al pueblo de Israel, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerce, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos,
serán como nada y perecerán los que contra ti contienden, ¿no? Y este es un pasaje que podemos vivir, porque Dios nos consuela. ¿De qué estamos huyendo? Vamos a entrar a la alegoría de Sara y Agar. Vete al libro de Gálatas, capítulo 4, ¿no? Y dice así, Gálatas capítulo 4, ahí en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿sale? Y dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Recuerden que Gálatas es un libro que escribe el apóstol Pablo, ¿no? Donde él le está advirtiendo a la iglesia que se cuide de los falsos maestros que querían hacer que los nuevos creyentes regresaran a sujetarse a la ley. Ellos decían, ok, Cristo es el Salvador, pero es Cristo más la ley, más la circuncisión, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo, capítulo 4, dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según ¿qué? La carne. Y cuando dice según la carne es Sara y Abraham quisieron resolver su problema de herencia en sus propias fuerzas, en su carne. Y las religiones es el intento del ser humano de llegar a Dios en sus propios términos. Mas la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual es hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el nombre de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas de la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y una alegoría es una historia en la que los personajes y los eventos son símbolos que representan otros eventos, ¿no? Y aquí estas 2 mujeres, de alguna manera, representan la ley y las promesas. Agar es la esclava, ¿no? Y Sara es la libre, aunque muchas veces Sarai se estaba comportando como una esclava de sus celos, ¿no? Pero viéndolo en el tema profético y teológico, el hijo de Agar, Ismael, es un hijo de la carne, producto del esfuerzo humano. E Isaac es el hijo de la promesa, es el hijo de la voluntad directiva de Dios. Sinaí son los hijos de esclavitud porque en el Sinaí se dio la ley. Y la ley es nuestro ayo que nos muestra qué tan pecaminosos somos. La Jerusalén es hacia cuál es la patria celestial que apuntamos, son los hijos libres. El nacimiento de Ismael fue de la carne y todos los que crean por medio de la fe en Cristo Jesús son nacidos de la fe. Ismael fue el perseguidor, lo leímos capítulo 21, que molestaba al niño, ¿no? Y los hijos de la promesa son perseguidos. Leímos el libro de Hechos, como todos los fariseos, que eran los doctos de la ley, perseguían ¿qué? A los nuevos creyentes. En la ley vamos a encontrar ira, rechazo, condenación. Cuando tú intentas vivir en la carne, lo único que vas a encontrar es dolor. Cuando intentamos vivir de acuerdo a la ley, a las promesas de Dios, a la voluntad de Dios, a renovar nuestro entendimiento, ¿no? Va a haber paz. ¿Va a haber conflictos? Sí, pero los vamos a vivir de manera diferente. ¿Cómo apunta Agar a Cristo? Me podrías preguntar, ¿no? Y apunta de 2 maneras. La primera, en su sufrimiento. De alguna manera Agar fue perseguida, fue afligida, ¿no? Y Cristo fue afligido, ¿no? Cuando vamos ahí, ¿no? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23 dice,
pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, ¿qué? Justamente. Agar nunca fue tomada en cuenta en el plan de Sarai y de Abraham. Lo vimos. Prácticamente fue violada, ¿no? Fue ultrajada, fue afligida, y etcétera. Y después fue expulsada. O sea, se tuvo que chutar a este matrimonio más de 10 años, ¿no? Y aunque la Biblia en ese periodo, en ese intervalo no registra, seguramente había situaciones difíciles para la vida de Agar y de Ismael. Y el Roy. Jesucristo es el Dios que me ve. Jesucristo dio, si alguien vino a honrar y a restituir el papel de la mujer en este planeta y en la historia de la humanidad, es Cristo. Cristo honró a las mujeres como personas creadas a la imagen de Dios, ¿no? La manera en que Jesús trataba a las mujeres es diferente a como Abraham y Sarai trataron a Agar, ya que Jesús miraba a sus discípulos, las mujeres las honraba y las respetaba. María Magdalena en Marcos 16:9 le saca 7 demonios. La samaritana, el diálogo en Juan capítulo 4. La mujer de flujo de sangre, Mateo capítulo 5. Las mujeres que servían a Jesús, que era María Magdalena, Juana y Susana, ahí en Lucas capítulo 8. Marta y María capítulo 11, ¿no? ¿Cómo las trataba Jesús? Y la pregunta, varones, es ¿cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a tu mamá? ¿Cómo la tratas? ¿No? A tus compañeras de trabajo. Y no se necesita vivir el mes de marzo, que es el mes de la mujer. Esto se vive día a día, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué? Ásperos con ellas. Agar es un cuadro vivo de la mujer que sufre, mujeres que han sido usadas y luego abandonadas, pero es un ejemplo típico del Dios de amor que escucha la oración del impotente, del pobre, del sin esperanza, del afligido, ¿no? Dice allí el versículo 17 y 19, que ya entrará más a detalle el predicador la próxima semana. Dios ha oído y le dice: levántate, ¿no? Lecciones de vida de Agar. ¿Qué podemos aprender de Agar? Fue despreciada, humillada, pero fue obediente al mandato de Dios, porque dice ahí que ve y ponte sumisa. Y se registra que ella regresó y se puso sumisa y se chutó a Sara y a Abraham todavía varios años, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que has sido usada o manipulada por otros? Si esta es tu historia, Dios te enseña que Él es justo y va a velar por ti, ¿no? Cuando caminas en obediencia y confiando en Dios, tarde o temprano Él traerá bendición a tu vida. El secreto de la fortaleza de Agar estaba en la fe en Dios. Fíjense, una mujer pagana le da una clase de lección de fe al padre de la fe. Porque ella, cuando está en el desierto, tiene un encuentro con Dios. Dios la consuela y le dice: regresa y ponte sumisa con la esposa de tu amo. Y cree en ese Dios, y regresa. Qué bárbaro. Capítulo 3. Punto número 3. El tiempo, que fue la mayor prueba, ¿no?, que tuvieron Agar y Sarai y Abraham, fue la mayor prueba en su vida para permitir que Dios supliera sus necesidades, ¿no? Veía una predicación hace poco que decía: ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? De Miguel Núñez, búscala en YouTube. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer?, ¿no? Y decía: lo que tienes que hacer es estar cerca de Dios y Dios se va a revelar, ¿no? Dios cuidará de ti, ¿no? 4, muchas veces es más fácil culpar a alguien de nuestras frustraciones. Fíjense, qué bárbara Sarai,
Entonces, capítulo 16, versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, Ada ya metió a Dios. Y le reclama a Abraham. Y Abraham, en lugar de tomar su papel de varón de hogar, esa es tu bronca, resuélvela. Palabras más, palabras menos, le está diciendo eso. Tenemos ahí entonces a quién culpamos por nuestras decisiones erróneas, ¿no? Buscamos culpables, ¿no? Los que estaban antes de nosotros, los que vienen después de nosotros, los que están al lado de nosotros. Expresión de amor sacrificial y obediencia para sufrir el agravio, ¿no? Evitar burlarnos de las personas menos afortunadas. No hay que copiar eso de Agar, ¿no? Debemos evitar huir de los problemas. Y debemos aprender que todos cometemos errores. Fíjense, vemos en esta historia a 3 personas que cometen errores graves. La primera, Sarai, que tomó el asunto en sus propias manos y dio a su sierva a Abraham. Ya vimos todos los argumentos, ¿no? Abraham, ¿quién soy yo para negarme? ¿No? Él llevó a cabo el plan, pero cuando vio que las cosas empezaron a poner mal, se negó a participar en la solución del problema. Y Agar, que huyó del problema, ¿no? Pero a pesar de esta caótica situación, Dios demostró que siempre puede hacer que todas las cosas obren para bien. Romanos 8, 28. Sarai y Abraham aún así recibieron el hijo que tanto esperaban. Dios resolvió el problema mostrando fidelidad en la vida de Agar y creó una gran nación de Ismael. Conclusiones entonces. Jamás un plan humano ha de sustituir el plan divino. Por más sabia que parezca la solución humana, Dios, lo más débil de Dios, dice Corintios capítulo 1, si no me equivoco, es más sabio que lo más fuerte de los hombres, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscar la voluntad de Dios en su palabra, en oración y en la lectura. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Estar en comunión con Dios, estar cerca de Dios. Conclusión número 2, Dios fue, es y seguirá siendo misericordioso, porque en esta historia vemos una vez más la bondad y la fidelidad de Dios. Ismael es el fruto del recurso humano por tratar de solucionar un problema, ¿no? Pero Dios en su misericordia, ya lo vimos, se manifestó a Agar, ¿no? Y dio y cumplió su promesa. Esta historia nos llama a una reflexión sobre la imperiosa necesidad de tener matrimonios monógamos, porque cuando metieron ellos a un tercero, entró la discordia, ¿no? Y hogares estables para la crianza de los hijos. No lo vimos, pero ¿cómo vivieron toda esta situación Isaac e Ismael? ¿No? ¿Cómo la vivieron? ¿Qué problemas habían vivido ellos? ¿No? Porque Ismael, más allá que si no era el elegido para la promesa, era un ser humano. Y ser expulsado y mandado con tu madre al desierto. Lo que voy a mostrar a continuación no es doctrina, pero buscándolo, creo que iba ad hoc a este mensaje, ¿no? ¿Conocen a esta persona? Claro que sí, algunos sí, no me digan que nadie lo conoce. Es Alex Lora, el cantante del Tri, un grupo de más de 50 años. Y él escribió una canción, ¿no? Y fíjense, en esta parte de su letra dice, más allá del bien y del mal, más allá del cielo azul, existe un bello lugar donde los niños van cuando mueren, cuando dejan de existir. Esta es la historia de una niña que tiene ya tiempo en ese lugar, víctima de su propia madre, de sus vicios, sus locuras y su desesperación. Pamela era una niña de solo 2 años, ella tenía ganas de vivir, pero su madre le quitó la vida, su propia madre la asesinó, su padre llora por ella en la cárcel, que pues nunca la volverá a ver jamás. ¿Qué culpa tienen los niños de las broncas de sus padres?
de sus deudas, de sus traumas, de sus vicios, de sus locuras y de su desesperación. Es un hombre que no conoce a Cristo y que escribe esto, ¿no? Por sentido común, ¿no? ¿Qué más que nosotros que tenemos la palabra de Dios y que está aquí, no podamos vivir vidas libres en Cristo en nuestros hogares? Nosotros como padres, ¿qué tanto hemos afectado a nuestros hijos? La decisión de Agar y de Abraham afectó la vida de Ismael y afectó la vida de Isaac. Última conclusión. En la esclavitud de Agar y su difícil situación, Dios le dio esperanza y una nueva vida. La hizo libre de la opresión, de la marginación y de las prisiones. Porque no lo vimos en el capítulo 21, pero léelo ahorita que llegues a tu casa. Dice que cuando él está huyendo, Dios le da agua, le hace ver un pozo, ¿no? Y dice que la reaviva, por llamarlo así, y ella camina y dice, y Jehová siempre estuvo con ella y con el niño. Palabras más, palabras menos. Dios le dio libertad de la esclavitud de la cual ella era sometida, ¿no? La pregunta entonces de aplicación, ¿estás cansado de vivir esclavizado en prisiones? Puede ser una prisión emocional, puede ser una prisión, la tarjeta de crédito también, una deuda compulsiva en el Buen Fin y compraste una televisión a 5 años, sigues esclavizado, ¿no? Celos, iras, contiendas. ¿Qué dice Santiago? ¿De dónde vienen nuestras guerras? De nuestras pasiones que batallan en nuestros cuerpos. Vale la pena creer en el Evangelio. Hay que ir a la cruz. El Evangelio trae libertad a los cautivos, porque somos esclavos del pecado, pero en Cristo hay libertad. Capítulo 8 de Juan, ¿no? Finalmente, te invitaría a que vayas hoy al lado de la comida y reflexiones en el Salmo 107. El Salmo 107, vas a ver, y dice que ellos estaban cautivos, habla del pueblo de Israel, y cuando clamaban a Jehová, Él los liberaba. Léelo, medítalo en la semana. Salmo 107. ¿Qué cosas está diciendo Dios a través de la vida de Sara, de Abraham y de Agar? ¿Qué te está diciendo a ti el día de hoy? ¿No? ¿Dónde te ves tú en este pasaje? ¿Como la persona que está viviendo en esclavitud? ¿Como la persona que está viviendo abuso? ¿O tú eres el abusador? ¿O yo no soy abusadora? ¿No? ¿Qué estás viviendo tú, no? Yo te pido, ponte de pie, vamos a orar, por favor, para cerrar este mensaje.